Queridos hermanos, el Señor les bendiga, les guarde, les llene de su gozo, de su paz a cada uno en lo más profundo de sus corazones. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico. Estamos hablando acerca de la salvación a lo largo de toda la Escritura. Nos corresponde iniciar el libro de los Hebreos, con lo que nos habla acerca de la salvación. Y es grande lo que encontramos en este libro. Les invito, hermanos, a que oremos y vamos a iniciar nuestro estudio. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Gracias por lo que tú haces, Señor, en medio de nosotros. Te damos a ti toda la honra, la gloria, Señor, y te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que seas tú llegando allí, a lo profundo de nuestro ser. Trae refrigerio a nuestra alma, trae gozo, Señor, porque tu palabra nos vivifica. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar. Les invito a que vayamos a Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Estos versículos nos hablan de algo sumamente importante y hace un paralelo. El libro de Hebreos está haciendo un paralelo entre lo que conocíamos en la fe judía, el Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo. E inicia mostrando algo sumamente importante. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Y es una exhortación, hermanos. Nos está animando a que nosotros, que hemos recibido este mensaje de salvación, esta palabra que ha sido transmitida por Dios a través de su Hijo, la guardemos como un gran tesoro, dice, para que no nos desviemos de ellas. Y en el versículo 2 dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. La ley fue transmitida al hombre por medio de Moisés, que la recibió, y nos habla claramente que fue a través de los ángeles que Moisés recibió esta palabra, y a lo largo del desarrollo de la misma. Es decir, me está dando quién entregó el mensaje, quién lo recibe y quién lo transmite a los hombres. ¿Quién lo recibió? Moisés, de parte de Dios por medio de los ángeles para que fueran llevadas al pueblo. Y dice, y esta palabra, este mensaje, dice, fue firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Traía consecuencias muy severas la ley. Recordemos que claramente cuando se infringía la ley había un castigo, una pena, y llevaba como consecuencia la muerte. Dice, miremos qué mensaje, quién lo transmite, quién lo recibe. Dice, ahora, entonces, conectando, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande
que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Y me está diciendo, si hacemos el paralelo, ¿quién envió el mensaje? Dios. ¿Cuál fue el mensajero? Los ángeles en la ley. Ahora, ¿quién da el mensaje? Dios. ¿Quién es el mensajero? Nuestro Señor Jesucristo. A través de Él nos trae las palabras de Dios. Está diciendo que el Señor Jesucristo es mucho mayor que el mensajero que trajo la ley, que fueron los ángeles. Jesús es mucho mayor que los ángeles. Y ahora Jesús también es mucho mayor que el mensajero de la ley, que era Moisés. Es decir, Jesús es mayor que los ángeles y mayor que Moisés. Y no solamente a través de él, sino que dice, y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron y la hablaron. Es decir, aquellos que predicaban el Evangelio, los apóstoles, la iglesia. Y esto debe también animarnos a nosotros. Hoy somos mensajeros de este mensaje del Señor Jesucristo. Pero no termina ahí. Dice, además, Dios confirmó el mensaje. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue confirmado, fue ratificado por Dios. ¿Cómo? Dice, mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿qué me está diciendo? Desde un comienzo y cómo termina. Cuida el mensaje de salvación que has recibido. Cuida esta salvación tan grande. Cuida esta palabra de vida que fue transmitida por medio de nuestro Señor Jesucristo como mensajero, el Hijo de Dios mismo, y nos ha transmitido a nosotros. Este pasaje nos exhorta y nos llama a que nosotros como cristianos cuidemos el mensaje de salvación. Recuerdo en estos momentos un pasaje, el pasaje del joven rico, cuando el joven rico llega ante el Señor y le dice el joven rico al Señor, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos, para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Y también lo lleva a la palabra, dice que está escrito. Y cuando habla con el joven rico, lo que el joven ha hecho y lo que el Señor le demanda, le dice, muy bien, está bien. Solo te falta una cosa, y si quieres ser perfecto, hazla. Ve, vende tus bienes, todo lo que tienes, y harás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Pero dice que el joven rico se entristeció y se fue. Por un segundo pensemos. Aquel joven rico era una persona seguramente de muy buen testimonio ante las personas, porque los mandamientos que el Señor le enuncia hacen referencia a los mandamientos relacionados con la sociedad. El joven rico a la vista de todos era una persona de buen testimonio, de buenas obras. Y cuando todos se dan cuenta de esto y que el Señor ve cómo se va el joven rico y no lo llama ni nada, dicen al Señor, realmente es muy difícil, ¿no? ¿Quién podrá salvarse? Y viene la palabra del Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esta salvación tan grande, este mensaje de salvación es una obra única, eterna, que se cumple bajo la voluntad y la dirección del Señor. Muy bien, continuemos. Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice así: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió.
De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. En este pasaje nos está mostrando cómo el Señor Jesús, dice, aprendió obediencia. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo oraba, clamaba al Padre y le expresaba el dolor y lo que él sentía porque conocía que iba a enfrentarse a la muerte. Dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús obedece la voluntad del Padre en esa unión perfecta y clamó y aprendió la obediencia al Padre, sujetándose al plan de salvación estipulado por Dios mismo. Y algo interesante que aparece en este pasaje, la figura del sumo sacerdote. Y recordemos que el sumo sacerdote era un hombre que era escogido por Dios, y este hombre era el puente entre el pueblo y el Señor. El sumo sacerdote debía presentarse cada año en el templo para ofrecer el sacrificio por él mismo y por el pueblo. Y estaban todos a la expectativa cuando entraba la presencia del Señor en el lugar santísimo, aunque él era oculto por una nube. Y recordemos cómo el pueblo esperaba con anhelo ese momento para conocer si ese sacrificio había sido aceptado por Dios. Era la salida, cuando regresaba nuevamente el sumo sacerdote, porque si no era así, inmediatamente él quedaba muerto allí en el lugar santísimo y tenía que ser sacado por una cuerda que era amarrada a un pie, porque nadie podía entrar a aquel lugar. De manera que cuando nos dice la palabra en este versículo 8 y 9, que dice que aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, el representante de los hombres ante Dios y quien le ofrecería el sacrificio al Padre. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús se convierte en la fuente de vida para todo ser humano. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículos del 24 al 28. Hebreos 9, del 24 al 28. Dice: Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así, como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Qué pasaje tan espectacular, hermanos! Y mire cómo inicia, versículo 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Cuando recordamos lo que hacía el sumo sacerdote en el templo,
Él entraba con el sacrificio al lugar santísimo, la presencia de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, que ha sido apto sumo sacerdote, entra en la presencia del Dios viviente. Entra en el cielo en la presencia del Dios eterno. Allí, como sumo sacerdote, se presenta. ¡Qué majestuosidad del Señor! Y mira lo que dice el versículo. Para presentarse delante de Dios a favor nuestro, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entraba cada año. No, Él entra, el sumo sacerdote, se presenta a Dios como representante de los hombres para ofrecer el sacrificio que iba a ser acepto. Y Él es también el sacrificio. Él es el sumo sacerdote y el Cordero de Dios. Él es la ofrenda. Es el sacrificio mismo que se ofrece. Entonces nuestro Señor llega ante el altar, ante la presencia de Dios como sumo sacerdote y también como Cordero. El Cordero limpio y puro. Y cuando ofrece este sacrificio, ¿qué dice la palabra? No como lo hacía aquí el sacerdote humano que entraba cada año. No. Dice, si esto hubiera sido necesario, el 26, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Y miren qué grande es lo que nos está diciendo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es una sola vez, cubre toda la historia de la humanidad desde el principio de la creación, desde el principio del mundo. El sacrificio del Señor Jesús en la presencia del Dios viviente es acepto por Él y cubre toda la historia de la humanidad. Se presenta a Cristo una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Amados hermanos, glorifiquemos al Señor por este sacrificio tan majestuoso y tan grande. El Señor Jesucristo se presenta no en el templo que es copia del que estaba en Jerusalén y que está la promesa de que será construido el tercer templo. No entra en este templo hecho por manos humanas. Él entra en el templo verdadero, el templo que está en los cielos, y entra ante la presencia de Dios viviente, del Dios vivo, para presentar la ofrenda que es Él mismo, el sacrificio acepto por el Padre. Amados hermanos, la obra de salvación, nuestra redención, es la majestuosidad del amor de Dios Padre, del amor de nuestro Señor Jesucristo, de la grandeza de la obra del Espíritu Santo que obran en nosotros para que nosotros reconozcamos esta obra majestuosa. No queda otra alternativa que humillarnos ante nuestro amado Padre Celestial y agradecer a nuestro Señor Jesucristo por su amor y su obra majestuosa y de poder para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué continúa diciendo la palabra? Dice, versículo 27, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Amados hermanos, no hay otro camino, no hay otro mediador. Nosotros un día
dejaremos este cuerpo, vamos a morir. Y está estipulado que después que llegue la muerte, viene el juicio. Aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tendremos la certeza y la seguridad de la salvación. Pero si no has creído en el Señor Jesucristo, este juicio te lleva a condenación. No hay otra posición, es la única. Y dice la palabra: y Él quitó nuestros pecados una vez y para siempre, para todas las personas, para todo aquel que cree. El sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para toda la humanidad. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo vivirá, porque Él ha hecho una ofrenda, un sacrificio que cubre toda la plenitud de la humanidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice el versículo: Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Recordemos que el pueblo, cuando se hacía el sacrificio en el templo por el sumo sacerdote, estaba afuera esperando. Estaba esperando que regresara el sumo sacerdote. Entonces ellos se gozarían porque conocerían que el sacrificio fue aceptado por Dios. Nosotros también esperamos el regreso de ese gran sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesús viene por segunda vez. Vuelve a nosotros y se manifiesta como el Dios verdadero, el Hijo de Dios, el sacrificio acepto por el Padre, por el amado. Y nos gozaremos en su presencia, nos deleitaremos con Él, con júbilo cantaremos y gozaremos, porque nuestro Salvador está con nosotros, vive para siempre. Aleluya. Y como iglesia nos gozaremos en su reino al establecer Él su majestuosidad y su poder aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Muy bien, continuemos. Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amados hermanos, nuestra fe está basada en el Señor Jesucristo. Toda la historia de la humanidad, todos aquellos grandes hombres de la Biblia encontraron en Dios la misericordia y el amor por un solo mensaje, por el Señor Jesucristo. Nuestra fe está basada en algo cierto y es en el Señor. Nuestra fe no está basada de pronto en ilusiones o en una esperanza que no conocemos. No, nuestra fe está basada en la gran verdad que es Jesús, el Señor, nuestro Rey. Él es la certeza de todas las cosas. Cuando miramos el versículo 1, la fe es la confianza. Cristo es nuestra confianza y sabemos que esto sucede y le esperamos. Cristo es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hoy estamos en este mundo y esperamos su regreso y seremos transformados. No lo vemos, pero tenemos esa confianza en Él. Cristo es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza. Hebreos 12, del 8 al 14. Dice así la palabra: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Nosotros que somos hijos de Dios al creer en el Señor Jesucristo, cuando lo hemos aceptado, cuando lo hemos reconocido en nuestras vidas, cuando nos hemos rendido a Él, cuando ese hacer y ese querer del Señor ha obrado en mi vida, cuando yo soy testigo de la salvación, del amor de Dios en mí, soy su hijo. ¿Y qué dice la palabra?
en el versículo 8, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. El Señor actúa en nosotros con un solo propósito, que nuestra vida refleje del fruto de esta salvación tan grande, de la obra del Señor Jesucristo, y se manifiesta por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Versículo 9 dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Nos está mostrando el pasaje cómo el Señor en su amor obra en nosotros con un propósito, que nuestras vidas se vivan en santidad. Él nos disciplina y es verdad que en un momento dado nos da dolor, pero sabemos que esa disciplina tiene un fruto para vida. Sabemos que la disciplina del Señor no nos lleva a la condenación, no nos lleva a la muerte. La disciplina del Señor nos lleva a vivir una vida conforme a su propósito. Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Su disciplina es una manifestación de su amor. Él nos ama y porque nos ama, nos disciplina para que andemos como Él quiere. Y en el versículo 12, por tanto, tengamos presente esto, renovemos las fuerzas de nuestras manos cansadas, fortalezcamos nuestras rodillas debilitadas. Y el versículo 13, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Tracemos un camino recto para nuestros pies. Amados hermanos, esto me recuerda al profeta Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, cuando fue cautivo, y dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él en su corazón decidió apartarse para el Señor, y es lo que nos invita a este pasaje, este versículo. Tracemos caminos rectos, seamos fortalecidos por el Señor, para vivir unas vidas que den testimonio, para que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Y el versículo 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Procuremos andar en santidad, vivamos en santidad, esforcémonos, porque la santidad es la que da testimonio a otros de que el Señor está con nosotros. Alabado sea su nombre, bendito sea el Señor por su palabra que nos anima, nos edifica y nos fortalece. Vamos a ir, hermanos, a Santiago. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. En Santiago 2, del 14 al 26, teniendo entendido lo que hemos leído, vamos a comprender mucho más este pasaje que muchas veces ha sido mal interpretado. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26 dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, ahí aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver,
La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarán tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Qué me está mostrando este pasaje? Cuando nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador, cuando hemos reconocido nuestra condición de pecadores, que le necesitamos a Él, y el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, ese creer produce también una obra, un hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Como fruto de esta fe salvadora, si yo digo que tengo fe, pero mi vida no refleja esa fe, no hay un fruto, como el ejemplo que pone el apóstol, diciendo, simplemente dale la mano a tu hermano que dice que tiene necesidad y deja que se vaya en paz y ya no pasó nada. ¿Es manifestación del amor de Dios en nuestras vidas? No, hermanos. La manifestación del amor en nuestras vidas nos lleva a amar a nuestros hermanos. Los dones del Espíritu Santo fueron dados con un propósito: bendecir a la iglesia. Nosotros somos llamados en nuestra fe a hacer luz y a hacer bendición a otros, a estar en paz unos con otros, a amarnos y a cuidarnos. Las obras son consecuencia de nuestra fe. Pero ¿acaso puede un árbol que es un limón, o puede un naranjo, como el ejemplo que colocamos alguna vez, crecer y no dar fruto? Hermanos, nosotros somos llamados a manifestar el fruto de vida que el Señor ha colocado en nosotros para bendición a todas las personas que nos rodean. Para nosotros ser testimonios de un Dios vivo. Nos exhorta esta palabra a que vivamos en santidad y siendo bendición para los que nos rodean. Les invito, hermanos, de todo corazón, a que nosotros en gratitud glorifiquemos a Dios. Y si tú no has recibido al Señor, no has creído en Él, hoy es una oportunidad que se te presenta. Mira el sacrificio del Señor tan inmenso y tan grande. Él conoce tu condición, conoce que eres un hombre que necesitas de Él. El Señor extiende su mano de misericordia a todo aquel que le busca, le clama, cuando ha reconocido la necesidad del Salvador. Él perdona tus pecados, arrepiéntete de ellos, reconócele y ofrécele tu vida al Señor. Les invito, hermanos, a que oremos en gratitud. Señor, nuestro Dios y Padre, gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el Cordero, tú nuestro Salvador, la fuente de salvación. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te exaltamos tu nombre, te glorificamos y te damos a ti la honra y la gloria, hoy
y siempre. Oh Señor, que tu nombre sea exaltado y alabado por todos nosotros, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, y llevemos tu palabra de vida a todas las naciones. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por esta manifestación de amor tan inmenso. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos. En Cristo Jesús oramos a ti, oh Padre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que esta semana sea una semana llena de bendición en Cristo Jesús. Dios les bendiga y les espero para nuestra próxima clase de estudio bíblico.